Hola, muy buenos días a todas y todos. Para nosotros de nuevo es un placer poder compartir con ustedes un resumen de las gestiones que estamos llevando en la Convención Constitucional. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Queríamos contarles en grandes rasgos qué es lo que viene en las próximas semanas. Como ustedes saben, la Convención ha seguido cada uno de los plazos y las fechas que estaban establecidos, y esas las tenemos en un documento que es el cronograma, que es la hojita que está aquí. Este cronograma señala y muestra que en las próximas semanas vamos a continuar votando normas constitucionales, que hasta el día de hoy llevamos más de 130 normas aprobadas, que han pasado todas las vueltas, han sido revisadas una y otra vez, hasta lograr los votos suficientes para ser parte del borrador de Constitución. Vamos a seguir consensuando normas y, finalmente, cuando estemos a mediados de junio, todas las normas juntas que ya van a estar aprobadas van a ser armonizadas, ordenadas, para que podamos tener a finales de junio y a principios de julio la propuesta de texto constitucional que vamos a presentar al Presidente de la República para efectos que él pueda llamar a un plebiscito. Muchas gracias, vicepresidente. Bueno, yo quisiera referirme unos minutos a la Comisión de Sistema Político. Recordemos que la semana pasada gran parte, casi en su totalidad, para ser honesta, del informe de la Comisión fue retornado a la misma desde el Pleno. Y estamos muy contentas porque la Comisión ya ha logrado un acuerdo transversal. Yo misma el día lunes estuve conversando con las y los colegas para ratificar el compromiso que tenemos desde la mesa directiva, desde la presidencia, también con el vicepresidente, para apoyar todo lo que se necesite para poder sacar adelante este proyecto que la ciudadanía nos encomendó. Estoy muy contenta porque, bueno, yo tenía mucha fe en esa comisión, al igual que todas las otras, en que dialogando, conversando, se iba a llegar a acuerdo, y lo que me parece muy interesante es que el sistema, la metodología con la que trabajamos realmente funciona, porque lo que no logra consenso en el Pleno vuelve a la comisión, y ahora vemos que la misma comisión nos va a mostrar un producto, un resultado mucho de mayor consenso y que vela por el país entero. Entonces, en ese sentido, la invitación es a no dramatizar, porque puede que también nos vuelva a pasar en futuros informes, y lo importante es que es parte de la metodología y van a volver a la comisión para ser mejoradas las propuestas. Entonces tenemos distintas etapas y lo importante acá es que estamos pensando siempre en las mejores propuestas para el país, buscando los amplios acuerdos con un quórum amplio de 2/3 de 103 votos que va en pro de un proyecto de sociedad que sea mucho más plural y que considere todos los distintos aspectos de la sociedad representada en esta convención. Otro de los elementos relevantes que hemos tenido en este proceso constituyente es la incorporación de las normas populares. ¿Qué son las normas populares? Es cuando la propia ciudadanía escribe propuestas de norma, junta firmas o patrocinios que las personas ingresaron en una página de internet usando la clave única del registro civil, y cuando las normas juntaron 15.000 patrocinios o 15.000 firmas o más, estas normas ingresaron a la discusión constitucional. Algunas de estas normas ya se han aprobado tal como estaban prácticamente y hoy día son parte del borrador de texto constitucional. Otras de estas normas se han tomado algunas partes de ellas para efectos de que esta parte pueda ser incorporada en el texto y otras partes no se han tomado. Y finalmente yo creo que el principal elemento que tenemos aquí que nos tiene que hacer sentirnos orgullosas y orgullosos es que venimos de alguna manera a dejar instalado una forma de hacer política. Una forma donde la ciudadanía puede escribir propuestas y los órganos de representación popular, como la Convención, tienen la obligación, y esperamos que así sea para adelante en la nueva política y el nuevo sistema político, que los órganos tengan la obligación de discutir, deliberar y votar las propuestas que se construyan desde la ciudadanía. Así que seguimos avanzando, vamos cumpliendo los plazos con mucha esperanza de que vamos a seguir avanzando para tener en los próximos meses un plebiscito y la ciudadanía tendrá la última palabra, Presidenta. Muchas gracias.
Muchas gracias, vicepresidente. Totalmente de acuerdo, como siempre, en el sentido que los mecanismos de democracia directa son muy importantes y salieron en muchos de los cabildos que se han sistematizado en la convención. Y es un ejercicio democrático y esperamos que en el futuro quizás nos podamos juntar más adelante con el vice o con los vecinos, vecinas y proponer al nuevo Congreso proyectos de ley. ¿Quién sabe? Esos son como tal vez hitos que van a ir definiendo, como bien dice el vicepresidente, una futura política mucho más democrática también, donde podamos participar todas y todos. Así que dejamos hasta acá. Muchos cariños a toda la gente que nos escuchó, que nos vio. Le invitamos a seguir confiando en el proceso. Este proceso es de todas y de todos. Estamos trabajando con mucha fuerza para lograr grandes acuerdos para este proyecto de sociedad que les comentábamos. Muchas gracias. Buenos días, presidenta. Buenos días, vicepresidente. Quería hacerles una consulta con oportunidad de lo ocurrido anoche respecto del rechazo y, por tanto, vuelven a comisión las autonomías territoriales indígenas. Es un concepto que ya consta en la Constitución, o por lo menos en el borrador que se va a plantear, por tanto, todavía queda margen para trabajar allí. Sin embargo, esto se suma a la plurinacionalidad, que es un concepto también trabajado, autogobierno se ha planteado, pluralismo jurídico, básicamente muchos aspectos que permean el resto de lo que se está trabajando en la Constitución vinculado a pueblos originarios, a sectores indígenas del país. ¿No creen que pudiera tener algún efecto en el plebiscito de salida esta representación que está permeando todos los aspectos en una sociedad que, al menos en la costumbre que se tiene de los últimos años recientes, por cierto, con la Constitución del 80, que pudiera haber con cierto grado de aprehensión el espacio que se está dando también a estos segmentos de la sociedad? Muchas gracias, Francisco. Efectivamente, estamos en un proceso de rediscutir las costumbres. Por eso es muy bueno que ocupe esa palabra. Tenemos una costumbre institucional de tomar las decisiones sin considerar las cosmovisiones de los pueblos originarios. Y en Chile, según el censo, el último censo, la población que se reconoce perteneciente a un pueblo originario es un 12,9%. Y ese porcentaje, en un órgano de 154 miembros, es igual a 17, que es el número de personas que ocupan escaños de pueblos originarios. Tienen la representación proporcional idéntica a la que tiene el censo, y en ese sentido me parece razonable y legítimo que en el primer órgano paritario haya muchas más demandas en términos de feminismo o de mujeres de las que había antes. Que en el primer órgano con escaños reservados de pueblos originarios haya muchas más demandas de las que había habido antes sobre estas materias. Es una cuestión esperable y, como se vio ayer, aun cuando estas discusiones permeen y sean interesantes, no necesariamente el Pleno las va a aprobar, y es por eso que ayer todos los detalles de la autonomía indígena fueron todos rechazados para poder revisarlo y volver a discutirlo. ¿Iba a decir algo, presidenta? Sí, solo agregar, Francisco, que hay evidencia comparada a otros países que mientras más abiertos o mientras mayor resolución de las barreras que tienen los grupos históricamente excluidos para poder desarrollarse en la sociedad o incluir sus derechos de una forma más sencilla, básicamente eliminar todas las barreras de acceso al ejercicio de los derechos, eso ayuda y hace que las sociedades sean mucho más diversas, mucho más ricas, mucho más justas. Entonces estamos también teniendo esta mirada amplia acerca de los beneficios que trae la inclusión de la eliminación de las barreras de los grupos históricamente excluidos, que es un poco lo que pasa con los pueblos originarios por la historia del país que hemos tenido. Y acá es importante, lo decía una señora, no me acuerdo de qué pueblo era, Coya, creo, en uno de los videos de la consulta indígena al final, decía, nosotros aquí no estamos para pelear con el pueblo chileno, sino que es tal vez con nuestra cultura, tal vez ayudar a enriquecer también la cultura chilena. Entonces, en una sociedad podemos vivir todas y todos, y mientras más fácil sea el ejercicio de derechos con igualdad, mucho mejor sociedad vamos a hacer. ¿No consideran, con esto concluyo y enfatizo en el punto del efecto que pudiera tener en el plebiscito de salida, un eventual efecto adverso, esta cantidad de segmentos y tratamientos respecto de este punto de pueblos originarios? Yo la verdad no lo veo como una amenaza al plebiscito. Tenemos que mirar la propuesta de constitución en su conjunto, vamos recién avanzando lentamente, entonces yo creo que el llamado es a mirar el texto final, todavía nos falta mucho trecho, estamos trabajando y ahí vamos a ver todas las mejoras y vamos a dejar de
dramatizar con que estamos haciendo una constitución indigenista. Eso no corresponde, estamos velando por todos los pueblos del país. Presidenta, muy buenos días. Preguntarle sobre el tema del cronograma. Sabemos que es una pregunta que es muy recurrente acá en la Convención Constitucional, pero hace algunas semanas se había señalado que a fines de mes, de marzo, se iba a señalar si es que existía la posibilidad de pedir una prórroga al Congreso Nacional o no teniendo los informes sobre la mesa. Ya estamos a fin de mes. La pregunta es, ¿van a necesitar más tiempo? El cronograma es claro y explícito y tiene como fecha de término y entrega del borrador el 5 de julio. Esa será la fecha de entrega del borrador y, en consecuencia, trae como efecto evidente que no habrá ninguna solicitud de modificar ese plazo. Presidenta, vicepresidente, muy buenos días. Lo primero que quisiera preguntar es sobre la situación que ocurrió ayer en la Comisión de Derechos Fundamentales, que se rechazó una propuesta, una iniciativa popular de norma que tenía 60.000 patrocinios. De hecho, fue la propuesta más votada, y se aprobó una propuesta de un tema similar, aunque obviamente con sus diferencias, pero que tenía 24.000 patrocinios. Ustedes abordaban hace unos momentos nada más la importancia de este ejercicio democrático, pero en el fondo, ¿qué respuesta se le puede dar a la gente que votó que patrocinó esa iniciativa, que de hecho fue la más votada, como digo, y se rechazó sin más? Bueno, como bien decía el vicepresidente hace unos minutos, acá no es que las iniciativas desaparezcan, muchas de ellas están contenidas en otras que van siendo aprobadas y van siendo modificadas. Y acá también me gustaría comentarle a las personas que el mecanismo que se diseñó desde la Convención tenía dos requisitos. Uno eran los 15.000 votos y el otro eran 4 regiones distintas del país, que viniesen esos patrocinios en vez de votos, perdón. Sin embargo, nosotros no establecimos un mecanismo en que más votos tuviese una superioridad jurídica a las normas, sino que todas las normas, independientes de la cantidad de votos, el solo hecho de alcanzar 15.000, tenían la misma calidad jurídica dentro de la Convención. Entonces, en ese sentido, por un lado, hay propuestas que están contenidas dentro de otras y es legítimo que la deliberación algunas vayan alcanzando la segunda etapa y es muy probable que ninguna quede como sea originalmente, porque también tiene que ser sometida al consenso amplio del Pleno. En otro tema también sobre la Comisión de Derechos Fundamentales, me interesa conocer la postura de ustedes en cuanto a este cronograma interno de la Comisión que dejó para último momento los derechos sociales, que son el corazón un poco de esta convención, en el sentido de si ustedes creen que esta votación de los derechos sociales que viene ya en estos próximos días, próximas semanas, podría generar un efecto movilizador también para el plebiscito de salida, entendiendo que va a ser un poco lo último que se vote en esta convención. La definición para definir o decidir qué se va a votar primero y qué se va a votar después respondió a la consideración que tuvo cada coordinación sobre la conveniencia y no necesariamente, me refiero a la conveniencia de organizar el tiempo y las tareas, y es por eso que quedó que para esta semana justamente ya se inició la votación de los derechos sociales. Es decir, ya se está discutiendo de salud, educación, vivienda. Por cierto, que lo que nos trajo hasta aquí, hasta este proceso constituyente y a una crisis política y social, fueron demandas principalmente relacionadas con estas cuestiones. Y es por eso que a mí me parece razonable y esperable que durante esta y las próximas semanas aumente el interés ciudadano, dado que vamos a estar discutiendo las materias que de alguna manera nos trajeron hasta aquí. Hola, muy buenos días. Sí, con respecto a la pregunta anterior de la colega sobre el rechazo de la iniciativa popular Con Mi Plata No, se lo pregunto a usted, vicepresidente Gaspar Domínguez, que es miembro de esa Comisión de Derechos Fundamentales. ¿En qué está la discusión acerca de los ahorros previsionales y de la seguridad social? Y también se lo pregunto porque usted votó a favor acerca de esta iniciativa popular de norma que fue rechazada ayer. Bueno, les puedo contar como vicepresidente de la Convención Constitucional y además constituyente que está en esa comisión, que existen muchas y múltiples iniciativas en materia de pensiones. En general hay aspectos que se repiten harto y están presentes en prácticamente todas las propuestas. La solidaridad, la suficiencia, la necesidad de que el Estado cumpla un rol significativo. Y en esta primera etapa estamos votando lo que se llama votación en general, que es donde se ven aspectos generales. En las próximas semanas vamos a ir detallando los aspectos puntuales, que es lo que se llama votación en particular.
Después de que la comisión tome algunas posturas o decisiones, esto se verá al plenario, que es el espacio grande donde están todos los convencionales. Allí se va a votar. Si no pilla los suficientes votos, que es probable que pase, porque la mayoría de las normas no pillan los suficientes votos en el primer intento, la norma vuelve a la comisión, se vuelve a discutir, se vuelve a modificar para ir en una segunda oportunidad al Pleno. ¿Y por qué explico todo esto? Porque creo que estamos en una etapa muy inicial, como para poder adelantar, digamos, cómo va a terminar la discusión, pero hay algunas cuestiones que son claras y transversales. La necesidad de la solidaridad, el rol del Estado de hacerse cargo de estas cuestiones, la necesidad de que en materia de pensiones sean suficientes para constituir las condiciones mínimas de vida, eso está presente en prácticamente todas las propuestas y las iniciativas de norma, incluidas las que usted menciona, que se votaron ayer. Y el otro aspecto relevante es que el mecanismo que tenemos de discusión permite que en las distintas vueltas que van dando las normas vayan perfeccionándose para lograr más consenso. Me gustaría precisar que ayer, dentro de las cosas que se votaron, se votó con amplio apoyo los principios que yo les mencionaba, y había una parte de una norma que hablaba justamente sobre el fin que podría tener los recursos que actualmente están contenidos en los fondos de pensiones, y esta votación tuvo más de un 80% de votos en contra de redistribuir los recursos que ya están guardados en los fondos de pensiones en un sistema, digamos, distinto. Eso fue lo que se votó ayer en la comisión. Entendiendo que quedan muchas etapas de discusión, quería adelantar que eso fue algo que ocurrió ayer. Sí, me gustaría agregar e invitar a las personas que nos están viendo claro, sí, por un lado seguir la discusión, pero recordar que es el Pleno finalmente quien decide qué cosa queda o no en la propuesta de Constitución. En ese sentido, la propuesta de la Comisión es tal, es una propuesta del Pleno, y vamos a ver en el Pleno cómo finalmente va a quedar la salud, la educación, las pensiones, los derechos laborales, sindicales, etcétera. Entonces, la invitación es esperar hasta más o menos, vicepresidente, ¿cuántas semanas más vamos a ver informe de derechos fundamentales en el Pleno? En 2 a 3 semanas, presidenta, vamos a discutir estas cuestiones en el Pleno. Lo que se rechace volverá al Pleno en una segunda vez, y es por eso que esperamos tener probablemente la última semana la última semana de abril y la primera de mayo, estas cuestiones deberían estar resueltas en su mayoría. Entonces, la invitación es a seguir el debate y esperar la resolución final del Pleno. Vicepresidente, quería preguntarle por la próxima semana. Entiendo que no hay mucho trabajo de Pleno, y en ese sentido quería saber cuándo la Convención Constitucional va a votar el informe de sistema político. La semana siguiente es la semana donde esperamos que todas las comisiones evacúen sus últimos informes. Y es por esto que la semana siguiente hemos dejado solamente un pleno un día para efectos que las comisiones puedan tener más tiempo de trabajo. Y así desde la semana subsiguiente tendremos muchísimo más pleno votando todas las últimas normas. Y es por eso que la siguiente semana no tendremos, y no tenemos calendarizados los días que serían los próximos informes, pero probablemente el que me refiere usted sobre régimen político quedaría para la semana del 11 de abril. Muchas gracias a todos y todas, que estén bien. Chao.